Para hablar del corregimiento del Llanito hay que traer a la memoria a uno de sus hijos más insignes, a uno de sus hijos predilectos defensores del humedal. Me refiero a Luis Alberto Arango Crespo, Lucho, como lo conocíamos. Hay que recordarlo. Vamos a iniciar esta conversación con Omar recordando un detalle. Por primera vez se habló del corregimiento del Llanito, o se habló del Llanito, no del corregimiento, en 1944. ¿Qué ocurría en 1944? Empezaron las primeras jornadas y acciones madereras en el territorio. Este territorio proveía madera y llegaron los primeros madereros al territorio. 1944. Pero solo va a ser reconocido el corregimiento 8 años después, en 1952, por la alcaldía en ese entonces municipal de Barranca Bermeja. Estamos con un hombre Omar, que mal contado, Omar debe tener, vamos a calcular, Omar es un hombre joven, debe tener entre 65 y 70 años. menos, Bueno, entonces que está joven. Hace 81 años llegaron los primeros pobladores y hace 73 reconocieron al corregimiento. O sea que está ante uno de los primeros pobladores por la edad. Y aquí deben haber otros. Omar, cuando yo hablo del Llanito, ¿cómo recuerda usted sus primeros años aquí en el corregimiento? Bueno, primero que todo, buenas noches para todos, para todo el equipo que se encuentra. Por favor, los escuchamos. Y primeramente, gracias por el programa que nos han traído hoy acá. Recuerdo mi juventud, mi niñez, porque llegué aquí al Llanito a los 2 años, cuando apenas estaba iniciando este centro poblado aquí al Llanito. Era gente que venía, personas que venían de la costa Caribe, más que todo, casi todos eran de costeños de la costa Caribe. Empezaron a llegar aquí, se pobló el Llanito en la parte abajo, del otro lado del puente turístico que es ahorita, por lo cual se le dio el nombre Llanito porque era plano, era la parte baja. La gente muy carismática, muy centrada más que todo en la pesca, cuando realmente se veía la pesca artesanal 100%. La gente muy alegre, muy contributiva en todo, o sea, parecía no solamente un pueblo de pescadores, sino casi como una familia. ¿Se ha echado unos vallenaticos en la fiesta de la Virgen del Carmen o no? Sí, la gente era muy colaborativa unos con otros. ¿Qué significa para usted vivir entre la ciénaga y el río? Bueno, como pescador artesanal, vivir entre la ciénaga y el río ha sido como una pequeña historia muy grande para mí y para todos. Es esa cultura de ser pescador artesanal, de pescar en épocas de veranillo que llamamos uno aquí dentro de la ciénaga y época de subienda afuera en el río. Eso era una tarea muy entusiasta, digámoslo así, porque se capturaba cantidad de especies, o sea, la producción era excelente. Bastantes peces. Sí. ¿Cómo ha cambiado la relación con el agua y la pesca con el paso de los años? La relación entre la pesca y el agua todo ha cambiado un poco, es debido a cuando ya en Ecopetrol empezó a trabajar acá en la zona.
empezaron a vertir un poco el agua contaminada a nuestro cuerpo de agua, ¿sí? Entonces empezamos a conformarnos en organizaciones de pescadores y organizaciones cívicas para tratar de hacerle llegar esa voz de alerta a la empresa colombiana de petróleo. Omar, ¿qué tradiciones mantienen vivas todavía de las que usted recuerda cuando inició? Bueno, una de las tradiciones principales y la más fundamental es la del pescador artesanal, cuando aún no se ha perdido que salíamos a hacer captura de peces o a pescar en grupos, lo que muchos conocemos como corrales, donde salíamos 10. ¿Por qué corrales? Corrales lo llamamos era porque era un grupo de canoas de parejas, entonces formábamos como una Z, como una S. Digamos, sería esto: aquí va uno que llamaba el puntero, acá iba otro puntero, aquí iba uno con 3 puntas y acá lo llamábamos costeñamente el culo, decíamos así, la parte de atrás de ese corral. Y así era una forma muy eficaz para capturar mejor cantidad de peces, porque solitario no capturábamos igual, en cambio así en grupo hacíamos mejores capturas de peces y más rápido. En el llanito el amanecer huele a frito y a leña. Las manos curtidas lanzan la atarraya y los niños aprenden a remar antes que a escribir su nombre. Cada pescado tiene su historia, cada fogón, cada receta que viene de generación en generación. Omar, ¿qué papel juega la pesca en su vida o en la vida diaria de los pescadores del llanito? La pesca hoy día en la vida diaria, no solamente la mía, sino la de todos los pescadores de aquí del corregimiento del Llanito, juega un papel muy importante porque es la economía más cerca que tenemos nosotros, es la forma de alimentar nuestra familia, porque de la pesca que depende el sustento de nuestra familia, de que nuestros hijos tengan una buena educación, tengan una buena alimentación y tengan un buen techo donde vivir. Lucho Arango decía: voy para el cajero, y cogía la atarraya y tiraba un lance, ahí estaba el cajero. ¿Tenía razón Lucho o no? Sí, exacto. Así es. Bueno, otra pregunta, Omar. ¿Qué recetas o formas de preparar el pescado identifican al llanito que usted recuerde o que usted conozca? Bueno, el llanito se ha caracterizado por tener una buena gastronomía. Aquí contamos con muchos restaurantes donde llegan cantidad de turistas a comer bocachico. Aquí se prepara bocachico frito sudado, viudo de pescado frito, se prepara bocachico asado. Y hay otros restaurantes que implementan otra clase de preparaciones del pescado, pero a lo cual al turista le gusta mucho comer esa. Pero es tradición en el llanito, en cualquier casa, preparar el pescado de esta forma. Tanto en las casas como en los restaurantes. Perfecto. ¿Cómo enseñan a los niños y a los jóvenes a mantener la tradición pesquera? Bueno, una vez tuvimos esa inquietud y conformamos a través de la organización de pescadores APAL, conformamos ya hace unos 20 años casi, conformamos un grupo de defensores del agua, se llamaba, donde ingresábamos niños desde los 5 añitos hasta los 10 años, hasta 12 años.
Entonces a esos niños les estábamos enseñando la importancia de mantener nuestra cultura pesquera, cómo preservar el agua, cómo cuidar los peces, qué aparejos de pesca lícitos se podían requerir para que se mantuviera esa dinámica. ¿Qué importancia tienen las fiestas y las manifestaciones gastronómicas propias del llanito para sus pobladores? Este es un pueblo festivo. Sí, por eso ahí sería a través de todo lo que ya hemos aprendido nosotros, mantener todo lo que ya hemos aprendido durante toda nuestra vida pesquera, de enseñar todo lo que hemos aprendido y que eso también repercuta fuera de nuestro entorno. El llanito es una joya ambiental. En sus ciénegas habitan garzas, babillas, monos, aulladores y manatíes. Sin embargo, la belleza del paisaje convive con la contaminación, la sedimentación y el olvido estatal. Omar, ¿qué especie recuerda que abundaban antes en la ciénaga y ya no se ven? Bueno, hay muchas especies que ya se han extinguido, como una vez que conocimos que cuando yo llegué aquí al llanito, una especie que llamaban sábalo. Ese era un pez parecido al bocachico, pero era grande. ¿Hubo sábalo en el llanito? Sábalo, sí, aquí una ciénaga aquí en la isla del llanito, que se llama Guadualito, no podía pasar por la mitad de esa cienagueta, porque los sábalos lo podían tumbar uno y era un peligro porque a ellos les gustaba brincar mucho. Entonces, si tú ibas en la canoa de pie, te podían dar un golpe y tumbarte al agua, incluso te podías hasta desmayar. Ese es uno de los que... Otro que ha desaparecido es una especie que llamamos mojarra de mula, una mojarra negra, grande, casi parecía la pacora. Pues yo de niño la capturaba con anzuelo, cuando tenía por ahí 5 o 7 añitos, que ya empezaba por ahí a pescar con anzuelo. Ya no se ven y hay como 2 clases de mojarras más que han desaparecido, hay muchas. ¿Cómo ha cambiado el ecosistema? Sé que el ecosistema ha cambiado mucho por la sedimentación que han tenido los cuerpos de agua y por la contaminación ambiental que el agua ha tenido, porque ya el agua no es la misma. ¿Cree usted que el turismo y el ecoturismo ha ayudado o ha dañado el entorno? Bueno, el turismo ha servido mucho acá al corregimiento porque, lógico, ha traído mucha capital, un poco de capital, porque de ahí se han beneficiado muchas personas que viven del turismo, pero también ha dañado un poco todo lo que llamamos ambientalmente, todo lo que es el medio ambiente, porque muchos son inconscientes y dejan basura y a veces pueden con otra clase contaminante y lo pueden arrojar el agua. Entonces, ¿qué es lo que nosotros como pescadores artesanales hemos tomado en cuenta? Llegar a los restaurantes y decirles que se les informa un poco a los turistas para que contribuyan a la preservación del medio ambiente. Nosotros, por parte, como pescadores, hemos creado barreras protectoras de los ecosistemas acuáticos. ¿Qué apoyo necesitarían para proteger la ciénaga? Bueno, desde hace rato nos hemos metido en muchos programas institucionales con el municipio, ahorita con Isabel, la GAS, la UNAC,
y hemos llegado a unos acuerdos para que haya maneras, proyectos, sean proyectos que contribuyen a la preservación de todos los humedales y a la vez de que el llanito vuelva a recuperar lo que ha perdido, porque sí se puede, yo soy un convencido de que sí se puede recuperar parte de lo que se ha dañado, sí, o se ha perdido. La historia del conflicto armado también pasó por aquí. En los años 90, el llanito fue testigo de la guerra que se libraba en todo el Magdalena Medio. Guerrillas, paramilitares, desapariciones, miedo. La masacre de diciembre del 91 marcó para siempre la memoria colectiva. Pescadores sacados de sus casas, asesinados junto al río. El silencio se volvió refugio y dolor. ¿Cómo recuerda usted esas manifestaciones del conflicto aquí en el llanito, mi estimado? Sí, aquí vivimos un conflicto de lo más triste aquí en el llanito, que hace poco con los grupos armados, sí, digamos, ilegales. Entonces, un compañero que era presidente de los pescadores, yo era tesorero, acompañante de él, y le dimos confianza a esa gente porque ellos se metieron, eran los que mandaban acá para que nos ayudaran a controlar la pesca ilícita. Pero nos llevamos una sorpresa grande. Ellos tenían otra mentalidad diferente a nosotros. Eso era lo que podíamos decir paramilitares, ¿sí? Entonces, una vez un engaño sacaron a nuestro compañero presidente Luis Arango del pueblo, se lo llevaron para Barranca y allá lo asesinaron. Lastimosamente, eso fue. ¿Qué cambio trajo para las familias de pescadores esa violencia? Bueno, trajo bastante cambios negativos, entre ellos inseguridad, incertidumbre. ¿Por qué? Porque uno no sabía en quién creer. Sino que además para ese entonces amenazaron a Miriam, amenazaron a Juan III, amenazaron a otra gente. ¿Cómo afectó eso la organización social de los pescadores de ustedes? Bueno, la organización se vio afectada muchísimo por esa muerte de nuestro compañero, porque era un directivo muy entregado en sus deberes y muy entregado en querer recuperar nuevamente todo lo que se había perdido y de luchar por todo lo que es una protección de todos los cuerpos de agua, todos los humedales. Y por eso pues quedamos nosotros como desconcertados, no sabíamos quién creerle ni dónde buscar ayuda, porque eso nos creó mucha incertidumbre. ¿Nos afectó mucho? Sí, nos afectó bastante. ¿Cómo recuerdan esos desplazamientos, esas amenazas? ¿Cómo recuerdan eso ustedes? Sí. Aparte de la tristeza. Sí, lógico, porque incluso de aquí hubo mucha gente que por miedo, recuerdo unas amigas que le tocó que salir de aquí del llanito, le tocó porque se sintieron también amenazadas o involucradas en esos temas, en ese conflicto armado. Entonces nos quedamos quietos, que no sabíamos ni qué hacer en el momento. Los inmovilizó. Sí. ¿Cómo sienten hoy la presencia del Estado? Bueno, el Estado ha hecho presencia, pero esporádicamente. No se ha entregado realmente como nosotros quisiéramos que estuviera. Incluso hoy día
está bastante ausente el Estado en cuestión de fuerza pública, porque antes teníamos inspector permanente. Hoy día, si viene una vez a la semana o dos, es mucho, y viene por horas. Antes era permanente. Y incluso anteriormente, cuando yo estaba niño, habían hasta policías permanentes junto con el inspector. Ahorita mismo está bastante ausente, no tiene que llamar a Barranca Bermeja para que llegue la policía en caso de cualquier conflicto o anomalía. La vida y la lucha de Lucho Arango. En medio de ese contexto nació un líder, Luis Alberto Arango Crespo, o simplemente Lucho. Nació aquí, pescador de oficio, pero también soñador y defensor de su gente. Fue presidente de la Asociación de Pescadores y Acuicultores del Llanito Apal y se convirtió en la voz de quienes aman la ciénaga. El agua no es solo para pescar, sino para vivir. Si se muere la ciénaga, muere el pueblo, decía Lucho. Denunció la contaminación, los vertimentos, la expansión de la palma, la falta de apoyo estatal. En el 2009 fue asesinado en Barranca Bermeja. Lo mataron los mismos intereses que pretendían callar su lucha, pero su nombre no se borró hoy. Hoy sigue flotando en las aguas del Llanito. ¿Quién fue Lucho Arango para usted? Bueno, nuestro compañero líder Luis Arango para nosotros fue una gran persona, como persona, muy amigo, porque éramos bastante amigos. Y yo lo acompañaba como directivo, también como tesorero, lo acompañaba a hacer las gestiones en Barranca Bermeja, a entrevistarnos con las instituciones para llevar propuestas de desarrollo para el corregimiento, especialmente para la pesca artesanal. Y lamentablemente cuando eso sucedió sentí una tristeza muy profunda, que habló muy hondo la desaparición de Luis Arango. ¿Qué enseñanzas, Omar, le dejó a usted y a la comunidad el ejemplo de Lucho Arango? Porque Luis Arango pues, nos dejó una enseñanza a todos nosotros como comunidad y como pescadores artesanales, es que no hay que desistir en la lucha por la recuperación de nuestra ciénaga, de nuestro empleo de agua, y más que todo de organizarnos como tal para que el Llanito tenga un buen desarrollo. ¿Cómo recuerda usted el día de la muerte de Lucho? Bueno, pues los recuerdos que tenemos de la muerte de él es algo que ha quedado mucho en nuestro interior, porque yo recuerdo cuando que estaba trabajando ese día y me llamó una compañera, me dijo: Omar, acaban de asesinar a Luis Arango. Uy, una impresión, pero enorme. Pues yo pensaba que era como algo mentira o algo, porque uno no se esperaba eso, pero ¿por qué? Si el Señor siempre hace las cosas correctas, el Señor no se mete en problemas, nada, entonces era algo que nos cogió así desprevenido y por el momento hubo incredulidad de que eso era cierto, pensamos que era mentira. ¿Qué significó la pérdida de Lucho para la organización pesquera? Pues Lucho para, digamos que en el sector pesquero hizo una impresión muy grande, ¿sí? O sea, no solamente el corregimiento de Llanito, su famoso Magdalena, donde se le conocía a él, porque las demás asociaciones pesqueras también lo conocían mucho a él. Entonces, ese caso de la muerte de él y esa ausencia que dejó, las demás asociaciones también se sintieron muy conmovidas.
y por lo cual incluso hicieron presencia, después de la muerte de él, hicieron presencia acá para acompañarnos en la recuperación de lo que habíamos proyectado primero como organización. ¿Qué cambió desde entonces? Ahí el cambio que hubo fue de que a raíz de eso nos comprometimos a que íbamos a luchar más fuerte por los ideales que nos habíamos trazado con él y con las otras organizaciones, que no íbamos a dejar nuestro propósito por miedo de que sucediera cualquier problema o otro suceso parecido. A pesar del dolor, el Llanito sigue remando. Los jóvenes han creado proyectos de educación, comunicación y memoria. Las escuelas trabajan temas ambientales. Las mujeres sostienen la tradición gastronómica. Recordar se ha convertido en una forma de cuidar. Omar, ¿qué proyectos de memoria existen hoy en el Llanito que usted recuerda o que usted conoce? En el Llanito, ahorita existen una cantidad de proyectos. Incluso uno de los proyectos más fundamentales que tenemos en el momento es la construcción de un dique de verano. Aquí a la salida del caño de Seo, lo llamamos hasta el caño San Silvestre, que ese desemboca de eso famoso. ¿Por qué un dique de verano? La ciénaga hoy actualmente está muy sedimentada y en época de verano, lo que son los meses de enero, febrero, ya se va casi que a blanco. Ese dique de verano nos va a garantizar de que vamos a mantener agua suficiente dentro de la ciénaga en esos meses de verano. Incluso hablamos mucho de las especies en vía de extinción como el manatí antillano, que es el número 1. Entonces, a través de eso hemos hablado con el ANMA, hemos hablado con la CAS y estamos detrás del permiso ambiental que nos den para que eso se haga realidad y que no debe pasar del próximo año.